Tal vez nunca te has detenido a pensar en esto, pero hay un tipo de persona que representa una verdadera amenaza para el narcisista. No se trata de alguien violento, ni de alguien que busca venganza. De hecho, a simple vista, esta persona podría parecer inofensiva, incluso silenciosa. Pero su presencia basta para incomodar, para exponer, para destruir la ilusión cuidadosamente construida por el narcisista. Carl Jung diría que esta amenaza no viene del exterior, sino del interior. Porque la persona más peligrosa para un narcisista es aquella que ha confrontado su sombra, que ha explorado las profundidades de su inconsciente y ha emergido con una claridad que no puede ser manipulada. A lo largo de su vida, Jung observó que la mayoría de los conflictos entre las personas no eran simples choques de personalidad, sino encuentros entre proyecciones inconscientes. El narcisista, por ejemplo, necesita desesperadamente proyectar una imagen grandiosa de sí mismo para sobrevivir emocionalmente. Vive en un constante teatro donde es el protagonista, el héroe, el genio, el que todo lo sabe. Pero detrás de ese personaje hay una herida profunda, una desconexión con su verdadero yo que ha sido reemplazada por un reflejo artificial. Y ahí es donde aparece la amenaza. Una persona que ha hecho el trabajo interior, que ha desmantelado sus propias máscaras, que no necesita agradar ni ser aprobada, porque ya se ha aprobado a sí misma. Imagina al narcisista como alguien que camina por el mundo con un espejo falso, uno que distorsiona la imagen para mostrar solo lo que desea ver. Admiración, obediencia, idealización. Este espejo necesita estar intacto para que su sentido de identidad no se derrumbe. Pero cuando aparece alguien auténtico, alguien que ya no se deja engañar por ilusiones, ese espejo se resquebraja, porque la persona auténtica no se deja manipular, no cae en el juego de la culpa, no se doblega ante las estrategias emocionales. Y sobre todo, ve a través de la máscara, no con juicio, sino con una mirada tan clara y despierta que el narcisista siente que ya no puede esconderse. Jung sostenía que cuando una persona integra su sombra, se vuelve completa. Y una persona completa no es perfecta, pero es consciente. Sabe cuándo está proyectando, cuándo está repitiendo un patrón, cuándo una emoción no le pertenece realmente. Esa conciencia interior es el verdadero poder. No necesita imponerse, no necesita gritar, no necesita castigar. Simplemente está presente con una energía que revela lo que otros intentan esconder. Y para el narcisista, eso es aterrador. Porque el narcisista no teme a la confrontación, teme a ser visto, visto de verdad. No como el personaje que ha construido, sino como el niño herido, como el ser fragmentado que ha aprendido a sobrevivir manipulando a los demás. Cuando alguien le sostiene la mirada desde la verdad, cuando no reacciona como se espera, cuando no se defiende ni se somete, el narcisista pierde el control, y sin control, su mundo se desmorona. ¿Te has preguntado por qué ciertos narcisistas huyen o se alejan de algunas personas sin motivo aparente? No es que esas personas les hayan hecho daño, es que no pudieron controlarlas. Y no poder controlar a alguien es, para el narcisista, como enfrentarse a un espejo que devuelve la imagen real. Cruda, sin filtros, sin adulación. Jung diría que en ese momento, el inconsciente del narcisista comienza a agitarse, a buscar nuevas formas de evitar el dolor de verse tal como es. Pero ya es tarde. Una vez que la verdad ha sido expuesta, no puede desverse. La persona más peligrosa para un narcisista no necesita hacer nada más que ser. Su sola presencia incomoda, porque es una prueba viviente de que existe otra forma de relacionarse, una que no se basa en la dominación,
ni en el ego, ni en el miedo. Esa persona ha recorrido el camino interior que el narcisista teme profundamente. Ha enfrentado sus heridas, ha llorado por lo que tuvo que soltar, ha renunciado a ser admirada para poder ser libre. Y esa libertad es magnética, pero también amenazante para quien vive encarcelado en su personaje. Jung escribió que el encuentro con uno mismo es el acto más aterrador que un ser humano puede experimentar. Y sin embargo, también es el más necesario, porque solo al encontrarnos con nuestras sombras podemos dejar de proyectarlas en los demás. Pero el narcisista no está listo para ese encuentro. Ha construido su identidad en función de ser visto como especial, superior, intocable. La idea de que todo eso sea una fachada lo paraliza. Por eso reacciona con rabia, con desprecio o con frialdad ante quien lo ve de verdad. Porque en su interior esa persona representa el fin del juego. Una persona consciente no necesita exponer al narcisista. Simplemente actúa desde la verdad. No se engancha en discusiones absurdas, no se deja arrastrar por la culpa, ni por el chantaje emocional. Sabe quién es y desde ahí responde. Su paz interna es su escudo, y eso desarma por completo al narcisista. Porque donde no hay reacción, no hay manipulación. Donde hay límites claros, no hay control. Donde hay autenticidad, no hay espacio para las máscaras. ¿Y cómo se llega a ese nivel de conciencia? Jung decía que hay que descender al inconsciente, enfrentar las propias contradicciones, aceptar las partes de uno mismo que preferiríamos esconder. Es un proceso doloroso, pero profundamente liberador, porque cuanto más consciente eres de tu sombra, menos poder tienen las sombras ajenas sobre ti. Cuando reconoces tu propia necesidad de aprobación, puedes dejar de buscarla fuera. Cuando abrazas tu inseguridad, ya no necesitas inflar tu ego. Y cuando entiendes tu propia historia, puedes mirar la historia del otro sin miedo. El narcisista no es el enemigo. Es el reflejo de una humanidad herida, una humanidad que ha aprendido a sobrevivir desconectándose de su esencia. Pero quien ha hecho el trabajo interior, quien ha caminado por el fuego de su propia oscuridad, ya no necesita defenderse. Solo necesita permanecer en su verdad. Y esa verdad, silenciosa pero firme, es la fuerza más poderosa que existe. Y cuando esa verdad se mantiene firme, sin necesidad de alardes, sin necesidad de demostrar, se convierte en un espejo que incomoda profundamente al narcisista. No es que esta persona le ataque, ni siquiera que le señale, es que su simple existencia cuestiona la estructura entera de su identidad. Una identidad basada en apariencias, en la necesidad de validación, en la manipulación emocional. Frente a alguien que no se deja seducir por sus juegos, ni cede ante sus presiones, el narcisista se enfrenta al abismo de su propio vacío. Carl Jung comprendía que lo más difícil para un ser humano no es enfrentarse al mundo, sino enfrentarse a sí mismo. Y en eso radica el poder de quien ha hecho el trabajo interior. Ha mirado dentro, ha abrazado su oscuridad y ha descubierto su luz. Esta persona ya no busca ser aprobada ni necesita que los demás llenen su vacío. Ha comprendido que todo lo que busca está dentro de sí, y desde ahí vive con una libertad que el narcisista no puede comprender. Esa libertad es, para el narcisista, como una amenaza existencial, porque mientras otros giran alrededor de él, buscando su aprobación, esta persona camina recta, sin rodeos, sin fingir. Habla cuando quiere hablar, se retira cuando necesita espacio, dice no sin culpa, y ese no que no necesita justificación, que no viene acompañado de miedo ni ansiedad, es una de las cosas que más desestabiliza al narcisista.
porque revela que su poder no es real, que no puede controlar a todos, que no es el centro del universo. Jung lo decía claramente: todo lo que rechazamos en nosotros mismos acaba por manifestarse en nuestra vida de formas que no entendemos. El narcisista, incapaz de aceptar su vulnerabilidad, la proyecta constantemente, y por eso desprecia la debilidad en los demás, ataca la sensibilidad, humilla al que muestra emociones. Pero cuando se encuentra con alguien que no oculta su humanidad, que puede ser fuerte y sensible al mismo tiempo, el juego cambia, porque ya no hay dónde proyectar. La persona auténtica no reacciona con vergüenza ni con sumisión, simplemente se mantiene ahí, presente, inamovible, como si dijera con su sola energía: no me puedes mover, porque ya me encontré a mí mismo. En ese punto, el narcisista comienza a sentir miedo, un miedo que no sabe cómo explicar. No entiende por qué no puede influir en esa persona como lo ha hecho con otras. Intenta seducirla, halagarla, luego presionarla, ridiculizarla, incluso aislarla. Pero nada funciona. Cada táctica que antes le daba resultado ahora se estrella contra un muro invisible. Porque esa persona ha hecho algo que el narcisista nunca se ha atrevido a hacer. Ha enfrentado su herida. Jung afirmaba que las personas verdaderamente poderosas son aquellas que se han reconciliado con su sufrimiento, porque ya no viven tratando de evitar el dolor, sino que lo han transformado en sabiduría. Y esa sabiduría no es arrogante ni impositiva, es silenciosa pero firme. Irradia desde la mirada, desde la postura, desde las palabras medidas que no buscan convencer, sino simplemente expresar. Frente a eso, el narcisista pierde fuerza, porque su juego está diseñado para mentes inseguras, corazones dependientes y egos frágiles. Pero una vez que alguien se ha liberado de esa dependencia emocional, ya no hay cómo someterlo. Y aquí ocurre algo fascinante. El narcisista, sintiéndose desenmascarado, puede reaccionar de dos formas. Una, huir, cortar contacto, buscar una nueva fuente de admiración donde su máscara siga funcionando. O dos, escalar su control, intentando desesperadamente recuperar el poder que siente que ha perdido. En ambos casos, la raíz es la misma. No puede tolerar la presencia de alguien que no se somete. No porque esa persona sea una amenaza real, sino porque su autenticidad le recuerda todo lo que ha evitado ver en sí mismo. La persona que representa esta amenaza no busca venganza, no actúa desde el odio. Al contrario, muchas veces ha sentido compasión por el narcisista. Ha intentado comprenderlo, ha querido ayudarlo, ha tenido paciencia. Pero ha llegado un punto donde entendió que su propia paz vale más que cualquier relación. Y cuando elige alejarse, cuando deja de justificar lo injustificable, cuando rompe el ciclo y se sana, se convierte en la prueba viviente de que hay una salida, de que no todo tiene que ser manipulación y dolor. Jung nos enseñó que la mayor contribución que puedes hacer al mundo no es cambiar a los demás, sino transformarte a ti mismo. Porque desde esa transformación personal comienzas a irradiar una energía distinta, y esa energía se siente cuando entras en una habitación, cuando hablas, cuando simplemente estás. No necesitas decirle al narcisista lo que es, él lo siente, lo percibe en tu presencia, en tu claridad, en tu equilibrio, y no sabe cómo responder, porque no estás luchando contra él, estás simplemente siendo tú. Y ese ser tú es lo que más desarma a quien vive de las apariencias, porque implica que ya no estás dentro de su juego, ya no eres una ficha que puede mover a voluntad. Eres libre. Y la libertad interior, esa que Jung tanto valoró, es el arma más poderosa que puede tener un ser humano.
Y esa libertad no necesita explicarse. No busca aprobación ni necesita que otros la entiendan. Simplemente se manifiesta en cada gesto, en cada silencio, en cada límite que se pone sin drama. Es la libertad que nace del autoconocimiento, de la aceptación profunda de lo que uno es, con luces y sombras, con historia y cicatrices. Jung lo sabía. La integración del ser no ocurre por casualidad, ni por deseo. Ocurre porque alguien decidió mirar hacia adentro cuando todo afuera le gritaba que no lo hiciera. La persona más peligrosa para un narcisista no necesita humillarlo, exponerlo ni corregirlo. Solo necesita mantenerse en su centro. Eso es lo que más lo desestabiliza. Que su control ya no tiene efecto. Ha intentado todas sus estrategias. Ha usado sus mejores armas. La culpa, el victimismo, la idealización, el desprecio. Y nada funciona. Porque del otro lado ya no hay vacío. Ya no hay una herida abierta que necesita validación. Lo que hay es una conciencia firme, una identidad integrada, un alma que se ha rescatado a sí misma. Y eso no solo es peligroso para el narcisista, es revolucionario para el inconsciente colectivo. Porque cada persona que se libera de esa dinámica, que rompe el ciclo de codependencia, está reconfigurando algo mucho más grande. Está enviando un mensaje al mundo. Es posible amarse a uno mismo sin necesitar destruir al otro. Es posible poner límites sin dejar de ser compasivo. Es posible caminar en libertad sin cargar con el peso de la aprobación constante. Esa persona, aunque no lo sepa, se convierte en un espejo para los demás. No uno que juzga, sino uno que revela. Y no todos están listos para mirarse en ese espejo. El narcisista menos que nadie. Porque su identidad está construida como una armadura, una defensa contra una herida tan antigua y profunda que ha sido completamente negada. Pero esa armadura empieza a agrietarse cuando frente a él aparece alguien que no se doblega, alguien que no necesita atacarlo ni rendirse, solo mantenerse firme en su verdad. Carl Jung enseñó que no hay mayor revolución que la transformación personal, porque cuando una persona cambia, todo su entorno cambia. Ya no se relaciona desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no busca salvar a otros, sino acompañarlos desde la conciencia. Ya no se somete al abuso emocional disfrazado de amor, sino que elige relaciones basadas en la autenticidad. Y esa elección, silenciosa pero firme, rompe generaciones de patrones repetidos, de lealtades inconscientes, de cadenas invisibles. El narcisista no lo puede entender. No comprende cómo alguien puede alejarse de él sin odio, sin venganza, sin necesidad de demostrar nada. Pero es precisamente eso lo que más le duele. Porque está acostumbrado a ser el centro de todo, de las emociones, de los conflictos, del drama. Y de pronto, ya no lo es. Ya no es indispensable. Ya no tiene poder. Y ahí se derrumba todo. Porque esa persona ya no necesita que el narcisista cambie. No espera una disculpa. No exige una redención, solo se va. Y al irse, se lleva consigo toda la energía que antes alimentaba ese juego. Se lleva la atención, la emoción, el conflicto. Y deja al narcisista enfrentado con lo único que ha evitado toda su vida, su propio vacío. Jung diría que ese momento es, paradójicamente, una oportunidad, una grieta en la armadura, un posible comienzo. Pero pocos la aprovechan, porque mirar hacia adentro cuando toda la vida se ha construido desde fuera es aterrador, y sin embargo es la única salida real, la única redención posible, no a través del control, sino del reconocimiento, no a través del poder, sino de la humildad. La persona que ha hecho este viaje interior sabe que no fue fácil, que hubo noches de lágrimas, de dudas, de miedo, que hubo momentos
en los que pensó en volver atrás, en conformarse, en ceder. Pero eligió avanzar, y esa elección, repetida día tras día, la convirtió en algo que el narcisista no puede entender. Una presencia sólida, no imponente, no agresiva, solo real. Esa realidad es su mayor poder, porque cuando alguien es real, deja de ser manipulable, y lo que no se puede manipular, no se puede poseer. Esa es la pérdida más grande para el narcisista. No solo perder el control, sino darse cuenta de que nunca lo tuvo, que todo fue una ilusión sostenida por el miedo, por la herida, por el vacío de quien aún no ha decidido enfrentarse a sí mismo. Quien ha sanado, ya no necesita castigar. No busca venganza, porque ha comprendido que todo lo que el narcisista hace nace de su propia desconexión. Pero tampoco se queda, porque ha entendido que su tiempo, su energía y su paz son demasiado valiosos para ser ofrecidos a alguien que no puede ver más allá de su reflejo distorsionado. Y esa claridad, esa capacidad de irse sin odio y con amor propio, es lo que transforma todo. Porque cuando una persona deja de necesitar al narcisista, se libera, y en esa libertad se convierte, sin querer, en su mayor amenaza. No porque quiera destruirlo, sino porque ha dejado de alimentarlo. Y en esa liberación ocurre algo que Jung habría considerado profundamente simbólico. Se rompe el ciclo de proyección. La persona que antes caía una y otra vez en la trampa del narcisista, ya no necesita defenderse, ni justificar sus emociones, ni demostrar que merece amor. Ha dejado de ser parte de un juego que no diseñó, porque ha visto con claridad cómo opera. Esa claridad no se obtiene con la razón, se obtiene con experiencia vivida, con dolor digerido, con conciencia que brota tras tocar fondo. Y cuando emerge, cambia todo. Ya no es posible volver a encajar en un molde que asfixia. Ya no se toleran las migajas emocionales, los halagos envenenados, los silencios punitivos, las contradicciones constantes. Ahora hay una conciencia que observa, que ve, que no necesita confrontar ni huir, solo elegir. Porque esa es la gran diferencia. Quien ha despertado no reacciona, decide. No actúa por impulso, sino por alineación. Y esa alineación, esa coherencia interna, es invisible pero imparable. El narcisista, que ha aprendido a sobrevivir con máscaras, no sabe cómo actuar frente a alguien que ya no juega. Intenta apelar al pasado, usar lo que antes funcionaba. Recuerda momentos de vulnerabilidad compartida, lanza promesas huecas, incluso puede mostrarse arrepentido. Pero quien ha sanado sabe que la herida no está en las palabras, sino en los patrones, y los patrones, una vez reconocidos, ya no tienen poder. Eso no significa que no duela. Muchas veces, amar a un narcisista fue genuino. Se sintió real, pero también fue confuso, desgastante, contradictorio. Y esa contradicción es la que acaba drenando el alma. Porque no hay descanso emocional cuando se vive en una constante guerra de percepciones. Siempre estás dudando de ti, reinterpretando lo que viviste, preguntándote si exageraste o si hiciste algo mal. Pero llega un momento en que ese ruido se disuelve. Y aparece una verdad silenciosa. No fuiste tú. Solo estabas atrapado en una dinámica enferma que confundía manipulación con amor. Carl Jung hablaba de la necesidad de individuación. Ese proceso profundo y doloroso en el que uno se separa de las expectativas de los demás, de los roles impuestos, de las ideas heredadas. Individuarse es ser uno mismo, completo, consciente, con sombra incluida. No es ser perfecto, es ser real. Y esa realidad no encaja con las fantasías del narcisista, porque el narcisista no quiere una persona, quiere un espejo. Quiere ver solo lo que alimenta su ego. Pero cuando el espejo deja de reflejar la imagen que desea ver, se quiebra. Y con ese quiebre
comienza la retirada. El narcisista se aleja no porque no te necesite, sino porque no puede usarte. Porque has dejado de responder como antes. Porque tu amor ahora tiene condiciones saludables y tu presencia ya no se entrega por defecto. Porque has aprendido a escuchar esa voz interna que durante tanto tiempo fue ignorada, callada, minimizada. Y esa voz ahora guía tus pasos. Esa voz es tu verdadero yo, el que el narcisista nunca pudo apagar del todo. Esa es la voz que dice basta, que pone límites sin necesidad de escándalo, que se retira sin drama, que elige la paz, no porque no haya dolor, sino porque el dolor ya no gobierna. Esa voz fue forjada en el fuego de la decepción, de la duda, de la traición emocional. Pero también fue templada por el amor propio, por la introspección, por la sabiduría del alma. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y quien ha despertado no puede volver a dormir. Ya no se puede fingir que no se sabe lo que se sabe. Ya no se puede ignorar la intuición. Ya no se puede traicionar a uno mismo para sostener una relación desequilibrada. Y cuando uno deja de traicionarse, también deja de permitir la traición ajena. La persona que se vuelve peligrosa para el narcisista no ha ganado poder externo, ha ganado poder interno. Y ese poder es irreversible, porque no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. No necesita venganza ni justicia externa, porque ya se hizo justicia en su alma. Se eligió, se reconoció, se liberó, y es esa libertad la que más duele al narcisista, porque no puede alcanzarla mientras siga negando su herida, porque en el fondo desea lo que no sabe cómo construir. Anhela esa paz, esa seguridad, esa plenitud, pero no está dispuesto a pagar el precio, la confrontación con su verdadero yo. Mientras eso no ocurra, vivirá atrapado en una ilusión, buscando espejos que le devuelvan lo que necesita escuchar, pero alejándose de todo lo que le podría mostrar su verdad. Y entonces llega el momento en que el ciclo finalmente se rompe. Ya no hay marcha atrás. La persona que antes se desvivía por encajar, por complacer, por ser suficiente, ha despertado. Ya no vive desde el miedo ni desde la necesidad de ser vista, porque se ha aprendido a mirar a sí misma con compasión, con firmeza, con amor. Y ese amor propio no es una idea superficial, no es una frase bonita de redes sociales. Es una vivencia interna que se ha ganado a través del dolor, de la confusión, de noches de insomnio, de silencio, de reflexión. Esa persona se ha vuelto la encarnación de algo que Carl Jung consideraba esencial para la evolución del alma humana, la conciencia. No una conciencia moralista ni rígida, sino una conciencia viva, sensible, profundamente conectada con su verdad. Y cuando alguien vive desde esa verdad, no hay fuerza manipuladora que lo arrastre. No hay juego emocional que lo capture. No hay máscara que lo seduzca. Frente a esa energía, el narcisista queda expuesto. Su narrativa ya no se sostiene. Sus estrategias ya no surten efecto. Sus trucos pierden poder. Porque el otro ya no necesita participar. Ha soltado el rol de víctima, de salvador, de complaciente. Ya no quiere cambiar a nadie, solo ser auténtico. Y esa autenticidad es como una luz que incomoda, que revela, que disuelve la ilusión. Pero no todo el mundo está listo para esa luz. Muchos preferirán seguir soñando. Algunos incluso atacarán esa verdad, porque les recuerda todo lo que aún no han enfrentado en sí mismos. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si has escuchado hasta aquí, si algo dentro de ti resonó, si sentiste que este mensaje era también para ti, es porque algo en tu interior ya está despertando. Tal vez tú también fuiste esa persona que amó a un narcisista,
que entregó todo, que dudó de sí misma, que se quebró. Pero también fuiste quien eligió sanar, quien empezó a escuchar esa voz interna, quien comenzó a volver a sí. Y aunque el camino no ha sido fácil, estás aquí, más consciente, más fuerte, más tú. Y si estás en ese proceso, o si ya lo viviste y ahora caminas con una claridad que antes parecía imposible, quiero decirte algo. Tu historia importa. Tu transformación no es solo para ti, es para todos los que te rodean. Cada vez que eliges tu verdad, estás dándole permiso a otros para hacer lo mismo. Cada vez que pones un límite, estás enseñando a otros que es posible amarse sin culpa. Cada vez que te retiras de una dinámica tóxica, estás sembrando una nueva forma de relacionarnos. Por eso este mensaje debe llegar más lejos. Porque hay muchas personas atrapadas en relaciones donde han olvidado quiénes son. Muchas que aún no saben que pueden elegir la paz, que pueden soltarse, que pueden sanar. Y tu apoyo puede hacer la diferencia. Si este video te tocó, si sentiste que algo se removía dentro de ti, ayúdame a que más personas lo escuchen. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Puede ser esa amiga que siempre da más de lo que recibe, ese familiar que no sabe cómo salir de una relación confusa, ese joven que empieza a cuestionarse por qué se siente vacío a pesar de darlo todo. Cada uno de ellos podría encontrar una semilla de conciencia en estas palabras. Y esa semilla, en el momento justo, puede cambiar una vida entera. También quiero invitarte a dejar tu comentario. Cuéntame si te has sentido identificado, si has vivido algo parecido, si estás en ese punto de quiebre o ya lo cruzaste. No estás solo. Somos muchos los que estamos despertando, y cuando compartes tu experiencia, estás siendo faro para otros. Estás creando comunidad, empatía, conciencia colectiva. Suscríbete si aún no lo has hecho. No para sumarte a un número, sino para seguir construyendo este espacio de transformación. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada video que hacemos aquí es una invitación a ir más profundo, a vivir con más autenticidad, a desmantelar las máscaras y abrazar lo que realmente somos. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo de escuchar, de sentir, de reflexionar, por ser parte de esta red silenciosa pero poderosa de almas que eligen la verdad por encima del miedo. Recuerda esto siempre. La persona más peligrosa para un narcisista no es quien lo ataca, sino quien ya no necesita nada de él. Porque esa persona ha recuperado su poder, y ese poder, una vez reclamado, ya no se puede arrebatar. Te espero en el próximo video. Y mientras tanto, no lo olvides. Tu verdad es tu mayor protección. Y tu luz, aunque incomode a algunos, es exactamente lo que el mundo necesita ahora.